Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay alguien que tiene su teléfono encendido y hay un feedback. Por favor, si lo pueden apagar. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay alguien que tiene su teléfono encendido y hay un feedback. Por favor, si lo pueden apagar. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Está repitiendo, Sandra, la misma oración se ha repetido 3 veces. No sé qué está pasando. Es que mi mami lo está poniendo en YouTube, pero ya puede empezar, padre. Ok. Bien, buenas tardes, buenos días. En algunas partes, ¿verdad? Estamos en Australia, buenos días, 6 y pico de la mañana. Y aquí en España, pues son van a ser 10 minutos para las 11. Hay un feedback, hay una repetición. No sé si hacemos pausa o seguimos. Estamos comenzando hoy una nueva pequeña serie sobre la salvación, buscando la salvación. Habíamos tenido sobre las 5 piedritas. Y esta noche tenemos la primera enseñanza. ¿Por qué Jesús es el único Salvador? Van a ser 10 minutos para las 11. Hay un feedback, hay una repetición. No sé si hacemos pausa o seguimos. Estamos comenzando. No se escucha bien por la... Es que se repite todo, se está repitiendo todo varias veces. Lo que yo predico, al poco minuto se repite de nuevo. Bueno, empiezo de nuevo en el nombre de Jesús. Saludos a todos, un abrazo virtual, a las damas un beso virtual también, a todos una bendición no virtual, sino real de nuestro Señor Jesucristo. Estaba comentando que estamos iniciando un nuevo ciclo, miniciclo, que es buscando la salvación. Vamos a tener entonces ahora durante estos días enseñanza sobre la salvación. Hoy tenemos la primera, que es ¿por qué Jesús es el único Salvador? Bien interesante esto. Vamos a ver, queridos hermanos, una serie de cosas que son sumamente importantes. Y si entendiéramos hoy que Jesús es nuestro único Salvador y realmente lo aceptamos como Salvador en nuestra vida, va a cambiar nuestra existencia. Veremos cómo la gracia más grande que puede tener una persona aquí en la tierra es conocer a Jesús de Nazaret, tener la experiencia de su amor y aceptarlo como Salvador, como Rey y Señor en su corazón. Y la pérdida más grande, la voy a llamar la desgracia más grande, es no conocer a Jesús de Nazaret, no saber quién es, no relacionarse uno con él como Salvador y como Señor. Mis hermanos, en el mundo no hace falta analizar mucho, hay mucho mal, y el tiempo turbulento, como dice la Gospa, que estamos viviendo, hay muchísimo mal. No hacemos ningún análisis sobre esto porque no es el tema, solo que realmente hay mucha maldad en el mundo en que estamos viviendo. Y ha habido una pregunta que se han hecho muchas personas a lo largo de la historia, se la siguen haciendo. ¿Por qué hay tanto mal? Y a veces, ¿por qué sufren los buenos, los inocentes? Ese será el tema de la última
colección de este Buscando Salvación. El último día tocaremos ese tema. Dios reveló en la Sagrada Escritura porque hay tanto mal en el mundo. En el libro del Génesis, Dios reveló al pueblo de Israel por qué había tanto mal. ¿Y qué reveló Dios? Reveló que Él creó todo bueno, que era un paraíso terrenal donde colocó a Adán y Eva, pero que hubo un pecado, lo llamamos el pecado original, porque fue el origen de todos los pecados y de todos los males que hay en el mundo. Y de ahí, qué terrible es el pecado, vienen todos los males que hay en el cosmos. Todos los males son secuela directa o indirecta de los pecados de la humanidad, comenzando por el pecado, repito, de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva es pecado original, originante, porque origina todo lo demás. Y nuestro pecado es pecado original, originado, que se borra en el sacramento del bautismo. No todos piensan de la misma manera. En estos días daba una conferencia sobre New Age, la nueva era, y decía que los que creen en la nueva era, pues piensan que no hay ni bien ni mal, aun cuando es tan evidente. Y ellos llaman al mal simplemente la inconsciencia, la ignorancia de no saber quién es uno. Y llaman al bien una toma de conciencia de que uno es una divinidad, de que uno es parte de esa energía cósmica que es Dios. Por supuesto, esto que estoy diciendo lo dice la nueva era, no lo dice la iglesia ni lo decimos nosotros. Pero es importante que hay gente que piensa de una manera diferente, de una manera distinta. Incluso hubo dos, digamos, herejías en los primeros tiempos de la iglesia. Y voy a tocar esto porque el Papa Francisco ha hablado sobre la salvación, diciendo que esas dos herejías se vuelven ahora a notar fuertemente en el mundo. Era el pelagianismo y luego es el gnosticismo. Y el Papa habla de un nuevo pelagianismo y un neognosticismo. No se asusten por los términos. Le quiero explicar simplemente por qué pelagianismo, ¿quién era Pelagio? Pelagio es un personaje que existió en el siglo IV y siglo V de nuestra era. Negaba el pecado original. Decía que la gracia no es necesaria, que tampoco es gratuita, que uno por las propias fuerzas, por el propio esfuerzo que hace, se puede salvar. Esto está condenado por la Iglesia. Profundizaremos luego esto. El gnosticismo, pues, dice que la persona no se salva por el amor, sino que también es por el conocimiento, gnosis, viene a significar conocimiento en griego, y que es exclusivo de algunas personas muy inteligentes que entran en un conocimiento muy profundo, yo diría esotérico, oculto, y que gracias a eso, pues esas personas, digamos, se realizan. Estas dos cosas siguen existiendo todavía. Sin embargo, hay una triste realidad. Hoy hay mucho mal y también hay mucho pecado. Desde el principio, cuando Adán y Eva cometen el pecado original, ya Dios promete un Salvador. Promete también una mujer de la cual va a venir el Salvador. Enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ésta aplastará tu cabeza. Génesis 3, 15, 16. Ya allí llaman los exégetas a este texto protoevangelio, que significa el primer anuncio de una buena noticia después que Adán comete el pecado original. Y luego van a salir del paraíso terrenal, Caín va a matar a Abel y toda una serie de situaciones. Pues es exactamente, Dios ya promete un Salvador. Y el tema es este, porque Jesús es el único Salvador. Y antes de continuar sobre el tema, pero es parte del mismo,
Cuando Adán y Eva cometen el pecado original, fue un pecado consciente, un pecado con plena libertad, fue un pecado sumamente grave. No tenía la concupiscencia, la tendencia al mal, la debilidad. O sea, que eran muy conscientes, muy claros, muy libres para cometer ese pecado. Y ese pecado ofende a la divinidad, como también nuestros pecados, todos, pero sobre todo los pecados mortales, ofenden a Dios, la divinidad. Y ofender a Dios, en el caso de Adán y Eva, de esa manera, era una situación que se necesitaba reparar ese pecado de Adán y Eva, como también se necesita reparar los pecados que cometemos nosotros. Incluso si no reparamos aquí con buenas obras, ganando jubileo, yendo a misa, oraciones, misericordia, pues los tenemos que reparar en el purgatorio, la reparación de nuestros pecados. Todo lo bueno que hagamos Dios lo va a premiar, y todo lo malo que nosotros hagamos es un castigo que nosotros nos hemos merecido y nosotros también nos damos. Podemos decir que se contrajo una deuda infinita con Dios. Voy ahora a poner un ejemplo muy sencillo para luego profundizar teológicamente en esto, que va a ser como la base de por qué necesitamos un Salvador. Miren, si un niño de la escuela golpea, le da un puñetazo en la cara a un compañero, esa es una falta, y es una falta con cierta gravedad. Quizá llamen a los representantes. Pero si ese niño, en lugar de darle el puñetazo en la cara a un compañero, se lo da a su maestra, es mucho más grave. Puede ser que el puñetazo tuviera la misma intensidad, pero la dignidad de la maestra hace que sea más grave la falta. Si ese niño, el puñetazo se lo da a su mamá o a su papá, es más grave porque son sus padres. Si se lo diera a un sacerdote, ministro de Dios, sería mucho más grave. Si se lo diera al Papa, ¿verdad? Vicario de Cristo, hasta saldría en todos los periódicos, sería una ofensa sumamente grave. Si, vamos a hablarlo así, se le diera a Dios, como Dios es infinito, evidentemente tiene una trascendencia infinita. Entonces, para reparar el pecado de Adán y Eva, y también nuestras faltas, se necesitaba alguien, primero, que fuera santo. Segundo, que fuera un ser humano, porque el que había ofendido era el ser humano, Eva y Adán. Pero tenía que ser alguien que tuviera un valor infinito, o sea, méritos infinitos, porque aquel a quien se había ofendido, a quien se ofendió, es Dios. Ninguno podía realmente reparar ese pecado de Adán y Eva. ¿Qué hacían los seres humanos? Pues los seres humanos le ofrecían a Dios lo que tenían. Al fin y al cabo se lo daba a Dios también. Si trabajaban en el campo le ofrecían uvas, le ofrecían cebada, le ofrecían trigo, pan. Si trabajaban en la ganadería le ofrecían corderos, cabritos, terneros, como para querer, qué sé yo, agradar a Dios. Y siempre en la sangre está como el símbolo de la vida, y más para un judío también. Entonces ellos se acostumbraban a ofrecer sacrificios que querían reparar y expiar sus pecados. No lograban, pero era como un deseo. Y bueno, el pueblo de Israel tenía varias maneras. Primero, cuando ya existía el templo, ofrecían todos los días animales, ¿verdad? Corderos, repito, cabritos, etc. Cuando presentaban un niño, también ofrecían un sacrificio. Si eran pobres, como San José y la Virgen, un par de tórtolas o 2 pichones lo ofrecían también a Dios nuestro Señor. Y esa era la costumbre de ellos. Incluso quedó la costumbre en tiempo de Pascua de comprar un cordero, lo hacía San José todos los años, lo sacrificaba un sacerdote y lo comían luego para la Pascua. Tenían un rito también, ese rito era
tomar un chivo, lo llamaban el chivo expiatorio, porque trataban de cargar todos los pecados del pueblo sobre ese chivo, sobre ese cabrito, chivo expiatorio, porque iba a expiar. Evidentemente que eso era algo simbólico, que ninguno de los pecados caía sobre ese chivo. Y luego lo mandaban al monte, al lugar desierto, para que un lobo, una bestia salvaje, lo eliminara, como diciendo, así como se come a este chivo expiatorio, pues también que desaparezcan nuestros pecados. Digo algunas cosas así que son como interesantes de poder conocer. Existía también una vez al año, solo una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el Sancta Sanctorum y había un lugar que se llamaba el propiciatorio, era el lugar más santo. Entonces, solo una vez al año, repito, el sumo sacerdote en ese lugar, haciendo un sacrificio, rociaba, ¿verdad?, con sangre, como queriendo renovar la alianza con Dios para reparar los pecados del pueblo. Y luego con la otra sangre salía y también rociaba al pueblo de Dios. Eso era función del sacerdote. Con sangre de animales, tratar de expiar los pecados. Luego la carta a los hebreos nos va a decir cuándo la sangre de los animales, de los terneros, las vacas, los toros, qué sé yo, el cabrito, la oveja, el cordero, van a purificar. Por supuesto que no. Pero era una manera, repito, como de anhelar y de querer hacer algo para eso. Nada de eso podía perdonar los pecados. Ningún ser humano podía expiar un pecado contra la divinidad. ¿Y qué hizo Dios? Dios piensa enviar a su Hijo. Su Hijo es Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Por ser Dios, iba a tener mérito infinito en todo lo que hiciera. Para que se hiciera hombre, y un hombre santo. Entonces, él como hombre iba a representar a toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta los últimos, ¿verdad? Pero como era también Dios, todo lo que ofreciera él como ser humano, lo asumía la divinidad y adquiría un mérito y un valor infinito. Por eso Jesús es el único Salvador, porque es Dios verdadero y porque es hombre verdadero. Luego le diremos otras dos razones más. Por eso Jesús es el único Salvador. Fíjense, nuestros hermanos con H minúscula, hindúes y budistas, hinduistas, que creen en la reencarnación, creen que uno, reencarnando y reencarnando y reencarnando, puede ir superándose, ¿verdad? Reparando los pecados que cometieron en otra etapa de vida. O ir también hacia atrás, de acuerdo a los nuevos pecados que han cometido. Y hay gente que cree que se va a salvar por lo que ellos hacen, por ser suficientemente buenos, como si no fuera una gracia la salvación. La salvación va a ser una gracia, cuando decimos gracia es gratuita, un don gratuito de Dios. O sea, nadie se va a salvar a sí mismo. Solo Jesús es el Salvador. Porque solo Él, y aquí viene el segundo punto, derramó su sangre, ofreció su sacrificio expiatorio por los pecados de Adán y Eva, los pecados de toda la humanidad, los pecados de usted y también los pecados míos. Solo Jesús de Nazaret. Qué triste es desconocer esto. Hay gente que cree que no es pecadora, cree que es suficientemente buena. Evidentemente que nosotros tenemos que hacer buenas obras. Los hermanos esperados, todavía separados, dicen, basta que tú tengas fe en Jesús, lo aceptas como Salvador y ya eres salvo. La palabra de Dios dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
sino el que escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Y la pone en práctica, el que cumple sus mandamientos. Nos salva la fe en Jesús de Nazaret, pero una fe que produce obras. O sea, es una fe que expresa la conversión que nosotros hemos tenido. No salva solo la fe sin obras, salva la fe con obras. Pero el que salva a la humanidad es solamente Jesucristo. En otras palabras, nadie de la creación va a entrar al cielo sino por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, en su salvación. Porque Jesús reparó, pagó los pecados de toda la humanidad. Y el que acepte a Jesús y crea en su misericordia, sus pecados van a ser borrados, perdonados, y evidentemente se salvará y llegará un día al cielo. Tal vez después de pasar por un tiempo más o menos largo, más o menos corto del purgatorio. Fíjese, el nombre de Jesús en hebreo significa Dios salva. ¿Y por qué? Acordémonos de esto. El Hijo de Dios, lo llamamos Hijo de Dios antes de encarnarse. Cuando se encarna, se hace hombre, lo llamamos Jesús. Si ahora preguntara, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios hecho hombre para salvarnos. Incluso les digo algo más. Nadie de ninguna religión que exista en el mundo se va a salvar por lo que haga en aquella religión, sino por los méritos infinitos de Jesucristo. En esas religiones habrá algunas semillas de verdad, decía San Agustín. Dios verá la buena voluntad. Profundizaremos esto, Dios mediante, el próximo jueves, siguiendo pues el esquema que más o menos hemos programado. Entonces, todo ser humano necesita de la salvación de Jesucristo, que es gratuita, no se merece, es un regalo. Simplemente se cree y se acepta. Cuando se aparece el arcángel San Gabriel a la Virgen María, nos lo narra San Lucas en el capítulo 1, versículo 31, le dice a la Virgen, le pondrás el nombre de Jesús. O sea que va a llamarse Jesús, que significa Dios salva, porque ese fue el mensaje que Dios Padre le mandó por medio del arcángel San Gabriel. En el capítulo 1, versículo 21 de San Mateo, nos hace ver cómo en sueños sobrenaturales le revela también a San José que le debe colocar el nombre de Jesús. Y le dijo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la razón por la cual se llama Jesús. Jesús tiene varios nombres. Ese es su nombre propio, ¿verdad? Pero Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Jesús es el Mesías. Y luego en griego el Mesías se dice el que está ungido, el ungido, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Y luego Jesús es o Kyrios en griego, es el Señor. Él es el Rey. Él es el Alfa, es Omega, es el camino, es la verdad. Él se llamaba a sí mismo el siervo, el Hijo del Hombre, por un gesto realmente muy grande de humildad. Es Hijo de Dios, porque es Dios, e Hijo del Hombre, porque es Hijo de la Virgen María, de un ser humano, evidentemente de la naturaleza humana. En la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23-24, dice la palabra de Dios, abro comillas, todos pecaron y están privados de la gracia de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Luego Dios revela, ¿verdad? Por eso lo sabemos, el Espíritu Santo lo inspira, por eso está en la Biblia, que el ser humano, cuando es concebido en el vientre materno, a excepción de la bienaventurada Virgen María, concebida sin pecado, y de Jesús, todos los demás seres humanos, al ser concebidos en el vientre de la madre, heredan
la naturaleza humana pecadora de Adán y Eva. Por ende, heredan un pecado, repito de nuevo, llamado el pecado original. De tal manera que cuando nosotros estamos en el vientre materno y cuando nacemos pecadores, sin culpa, pero nacemos con una mancha que heredamos, evidentemente. Y Jesús también pagó por eso. Y esa mancha luego se borra por el sacramento del bautismo instituido por nuestro Señor Jesucristo, y en esa institución también que es la Iglesia, de la cual también Dios mediante hablaremos la próxima semana. Si leyéramos, son muchísimos los textos, no quiero atiborrarles, de los Hechos de los Apóstoles, todos los discursos que hacían los apóstoles hablaban siempre de Jesús como Salvador, de Jesús como Señor. Pero hay un texto que es muy, muy clásico, y ese sí lo voy a leer, es Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Acaban de meter presos a los apóstoles porque habían sido instrumentos para sanar en el nombre de Jesús a una persona coja en el templo. Entonces empiezan a interrogarlos. Y Pedro, movido por el Espíritu Santo, da la palabra. Entonces, en ese capítulo y en ese versículo 12 termina Jesús su introducción o su discurso y dice: porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. O sea, no hay otro nombre que Dios Padre haya dado a los hombres para salvarnos más que el nombre de Jesús. San Juan diría: este es el Cordero de Dios. O sea que Jesús es un Cordero que sí va a derramar su sangre, ¿verdad? En ese propiciatorio que es la cruz, para limpiarnos de todas nuestras manchas y para librarnos de todos nuestros pecados. Le agradecemos mucho a Jesús todo esto. Nos dirá, hay otro texto también que es bien conocido, del Evangelio de San Juan, del capítulo 3, versículos, voy a leer del versículo 14, voy a leer del 14 al 17. Dice así, es muy bonito. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. ¿Cuánto nos ama Dios, hermanos? Rechaza el pecado, pero ama al pecador. Hay que ver todo un Dios infinito, santo, omnipotente, que no necesitaba nada de nosotros. Y cuando ve que Adán y Eva cometen el pecado, los ama y ya decide ahí preparar a un pueblo para que su Hijo baje del cielo para salvar a la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único. Le decía Jesús a un alma que si solo ella hubiera existido, la amaba tanto que por ella se hubiera hecho niño y por ella hubiera muerto en una cruz. Es interesante, impresionante cuánto le ama a usted Jesús, le ama el Padre Eterno, le ama el Espíritu Divino, a ese punto tan grande. Les decía que la razón primera por la cual Jesús es el único Salvador, porque solo Él es Dios hecho hombre en su encarnación. Y ya les explicaba, solo tiene mérito infinito para reparar el pecado que tenía trascendencia infinita con respecto al Padre. Y por ser hombre, lo ofrecen por todos los seres humanos, hombres y mujeres. Pero cuando decimos hombre, en español hombre,
es varón y mujer. Hoy ahora, con toda esta cuestión del género, creen que cuando decimos hombre solo varón, no. En castellano, hombre es varón y mujer. ¿Sí? Cuando digamos solo hombre, se refiere a los dos sexos, ¿verdad? Jesús muere luego en la cruz por nuestros pecados. Acepta morir por nosotros. Llegó a decir, nadie me quita la vida, yo la doy. Claro, le quitaron la vida porque él aceptó que se la quitaran. Él con una palabra podía vencer a toda aquella gente y era Dios. Sin embargo, él aceptó morir por nosotros. En un árbol, el demonio en el árbol del paraíso terrenal había vencido a Adán y Eva. Y ahora Jesús, nuevo Adán, y al pie de la cruz, la Virgen, nueva Eva, van a vencer al mal, al demonio, al pecado y a la muerte. Por eso Jesús es el único Salvador. ¿Saben que Jesús, por ser Dios, nos podía haber salvado a nosotros, ofreciéndole al Padre una lágrima? Esa lágrima de ese ser humano Jesús, al ser asumida por la divinidad, hubiera tenido valor infinito. Con un suspiro, con una sola gota de sangre. Pero Jesús quiso ofrecer ese sacrificio tan doloroso para que nadie nunca en el mundo dudara de su amor. Había un texto también, decía que el que es colgado de el madero es como maldito. O sea, en cuanto que cae todo el mal sobre él. A Jesús lo maldijeron, pero era el bendito que viene en el nombre del Señor. Y él aceptó morir en ese madero precisamente para cargar todos los pecados del mundo. Y miren, mis hermanos, ya en la cruz Jesús venció al demonio. Todos los demonios del infierno están vencidos. Jesús ya venció y perdonó todos los pecados. Ahora depende de nosotros si queremos abrir el corazón para recibir lo que Él hizo. Por muchos que fuesen nuestros pecados, por grandes que fueran nuestros pecados, es mucho más grande la misericordia de Dios y el sacrificio infinito de Cristo. A veces hay personas que dicen, vale, pero ese mató a no sé cuánto, ese tiene que ir al infierno. Jesús murió también por él, dio la vida por él. Si se arrepiente, ¿verdad? Si confiesa sus pecados, si acepta a Jesús, le esperará un largo purgatorio, pero se salvará. El único pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero no se perdona no porque Dios no lo perdone, sino porque el ser humano no quiere ser perdonado. Esa es la razón. El ser humano se endurece. No quiere hacer, es un misterio de iniquidad. Es un misterio de iniquidad. Dentro de 2 sábados voy a dar una enseñanza con el otro grupo sobre el misterio de iniquidad y el anticristo. Debe estar bien interesante también. Es un misterio tremendo. Pero cualquier persona, por muy pecadora, aunque sus pecados fuesen rojos como la escarlata, más numerosos que las estrellas del cielo, que las arenas de las playas o del desierto, el amor del Señor es tan grande que todos podemos salvarnos. Pero cuidado, nadie se salva si no colabora con Dios. Dios no nos va a salvar a juro, da nuestra libertad. Nos persigue con su amor respetando nuestra libertad. Aún produciendo el querer y el obrar es otro misterio. Dios respeta siempre la libertad del ser humano. Él toca la puerta. Si le abrimos el corazón, Él entra. Pero si no le abrimos el corazón, dolorosamente quedará llorando a la puerta y el Señor no va a entrar. Porque respeta la libertad humana al máximo. Siempre la ha respetado, siempre la respetará, porque la libertad humana es un don también muy grande del Señor nuestro Dios. Necesitamos, hermanos, para ser salvos, reconocer nuestros pecados, porque el que no reconoce sus pecados no cree necesitar de la salvación. El que se reconoce pecador, y luego hay algo muy, muy importante, reconocer que Dios es infinitamente misericordioso.
Hace poco me preguntaba una señora, no le he contestado todavía, pero dice, tengo no sé cuántos centenares de mensajes, se lo voy a contestar, ya a través de una enseñanza se lo contesté el otro día, pero no me acuerdo ahora si fueron los jueves o los sábados. Me decía, padre, ¿Dios perdonará el pecado del aborto? Yo me podré condenar porque yo no sé quién es la señora. Tengo el nombre en lo que ella me dio, pero no lo tengo aquí porque tengo hasta que olvidar esas cosas, porque son cosas de confidencia. Y decía, ¿Dios podrá perdonar el pecado del aborto? Ya Dios lo perdonó antes de cometerlo. Cuando Jesús muere en la cruz, ya perdonó los pecados de todos nosotros. Claro, ahora el ser humano tiene que acogerse al perdón, tiene que reconocer su falta, tiene que arrepentirse sinceramente, confesarse, creer en la misericordia del Señor y no dejarse guiar por el acusador de los hermanos, el demonio que nos acusa para que realmente nosotros no tengamos paz. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a reconocernos pecadores. Es importante también que se nos conceda realmente esa gracia inmensa. Hoy me venía a la mente también un texto muy bonito del apóstol San Pablo, Saulo, después San Pablo, perseguía a los cristianos para llevarlos a la cárcel. O sea, y hasta asistió cuando mataron a Esteban. O sea, que no era una perla tampoco él, era un pecador. Y mire lo que dice él. Cierta es esta afirmación, es 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. O sea, primera de Timoteo es primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Repito, cierta es esta afirmación y digna de ser plenamente aceptada, que Jesús ha venido al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué humildad la de Pablo. Se consideraba el más grande pecador. Y cómo llegó a ser santo, ¿verdad? Cómo Dios le cambió, le transformó la vida, lo salvó. Acuérdense también que Jesús nos dejó parábolas y sobre todo gestos de perdón impresionantes. Acuérdense de la mujer adúltera, que la iban a apedrear públicamente. Según la ley de Moisés, habría que apedrearla porque la sorprendieron en flagrante adulterio. Pero Jesús hablaba de la misericordia y los escribas y fariseos querían meterle una trampa. Si decía, no hay que apedrearla, decía, va contra la ley de Moisés. Si decían sí, entonces ¿dónde está la misericordia que tú predicas? Y Jesús se inclinó sobre la tierra, escribió algo, se colocó erguido y dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y la mirada de él debe haber estado mirando los ojos de aquellos viejos verdes que querían realmente matar a esa mujer. Volvió a hacer lo mismo y tirando las piedras, empezando por los más viejos, se fueron. Y Jesús le dijo, nadie te ha condenado, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Anda, vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué nos dice Jesús? Hablando de la misericordia, la parábola del hijo pródigo. No paramos ahora en esa parábola. De la oveja perdida. Jesús es el buen pastor. Tiene 100 ovejas y una se pierde. Deja la 99 en lugar seguro y va buscando la oveja perdida. En verdad, no es el pecador el que busca al Salvador. Es el Salvador el que busca al pecador. Cuando el pecador cree que está buscando al Señor, es porque ya el Señor lo estaba buscando primero. Ya eso es una gracia también del cielo. Por eso nadie debe morir desesperado pensando que aunque sus pecados, repito, fuesen innumerables, más grandes que las más altas montañas, no recibirán el perdón. Por eso nos ha dejado el Señor, que lo trataremos el próximo jueves, el maravilloso sacramento de la penitencia o confesión, donde tendremos el perdón realmente del Señor nuestro Dios. Jesús entra en la casa de Zaqueo. Nos habla de eso San Lucas capítulo 19, que probablemente era el pecador probablemente más grande de la ciudad de Jericó, vendido a los romanos, un ladrón era, un ladrón, había robado mucho dinero, era un corrupto y además un antipatriota, el pueblo lo detestaba.
Y Jesús le dijo, hoy baja rápido, Zaqueo, estaba en un sicómoro, que hoy tengo que hospedarme en tu casa. ¿Conocen la historia? Cómo Jesús va a comer a la casa de Zaqueo. Acusaban a Jesús de que se rodeaba de publicanos, pecadores. Y él dijo, son los médicos los que necesitan, son los enfermos, perdón, los que necesitan el médico. Yo he venido para eso. Y dice él, mira, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres, dice Zaqueo. Y al que le haya robado algo le voy a dar 4 veces más de lo que le he robado. Y ahí Jesús dijo, hoy ha entrado la salvación en esta casa. También este es hijo de Abraham. Ese es Jesús de Nazaret, el único Salvador, el único que ha muerto por nosotros en una cruz. Pero si alguien hubiera muerto por nosotros, esa sangre sería pecadora. Pero la sangre de Jesús es sangre santa, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay otro detalle por el cual Jesús es el único Salvador, porque resucitó de entre los muertos. Mahoma, con todo respeto que se merece el mundo musulmán, por su profeta, ¿verdad? Murió, pero no resucitó. O sea, no hay ningún maestro, ningún gurú, una persona ascendida que muera y que luego resucite. El único que ha resucitado de entre los muertos es Jesucristo. Y esa es la garantía de que el Padre Celestial aceptó el sacrificio que Él ofreció por todos nosotros en el madero de la cruz. Entonces Jesús es nuestro único Salvador. Y tenemos siempre esperanza, porque el que invitó a nosotros, nos invitó a perdonarnos 70 veces 7, Él nos perdona siempre que pecamos y estamos arrepentidos. Claro, debe haber un propósito de enmienda, no vamos a querer jugar realmente con el Señor. Y nos da Él esa salvación infinita. No la semana que entra, la siguiente, vamos a hablar de qué nos salva Jesús. Ahora estamos hablando de algo de lo que nos salva Jesús, de lo más importante. Jesús, lo diremos ahí, nos salva de todos los males. Pero Jesús nos salva del pecado y del infierno. Absolutamente todos los seres humanos. Si Jesús no hubiera muerto por nosotros y resucitado, después de morir, todos íbamos al infierno. Porque todos fuimos concebidos en pecado original y todos hemos pecado. Es más, no se extrañen por lo que voy a decir ahora. La misma Virgen María no hubiera sido Virgen perpetua ni Madre de Dios, no hubiera sido inmaculada. Ella se hubiera condenado en el infierno. A ella el Señor la salvó de una manera diferente a nosotros. A nosotros nos salva levantándonos cuando hemos pecado. A ella la salvó no permitiendo que cayera. Pero nadie hubiera entrado en el cielo, desde Adán y Eva hasta el último que venga, sino por lo que Jesús hizo por amor y con una manifestación de amor tan grande en ese misterio de flagelación, de coronación de espinas, de subir al monte Calvario, la pasión del Señor, de su muerte, y luego para honra y gloria de Dios, de su resurrección de entre los muertos. Voy a leerle una frase dada por el Papa en una audiencia general del 16 de febrero del 2008. Dice, 2018, perdón. La salvación consiste en nuestra unión con Cristo, quien con su encarnación, vida, muerte y resurrección ha generado un nuevo orden de relaciones con el Padre y entre los hombres, y nos ha introducido en este orden gracias al don de su Espíritu, como hijos en el Hijo, y convertirnos en un solo cuerpo, en el primogénito entre muchos hermanos. Una frase la quería tomar porque
la salvación no es solo algo, es realmente entrar en una relación, como dice el Papa, personal con las tres divinas personas, porque somos hijos adoptivos del Padre, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo. Se nos comunica, no solo se nos borra el pecado, la parte negativa, se nos comunica la gracia de Dios que vale más que la vida biológica nuestra. Esa es la misma vida que vive Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y por esa salvación somos hermanos los unos con los otros. Por eso Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nos introduce en un orden celeste, haciéndonos partícipes realmente de la naturaleza divina. Mis buenos hermanos, nadie, les repito, de ninguna religión va a ser salvo sino a través de Jesús, que es el único camino. Nos dirá Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el camino hacia dónde. Nadie va al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Nadie. Es el camino hacia el Padre. Es el camino hacia el cielo. Él es la puerta, y la puerta estrecha que nos lleva realmente al cielo. Por eso les decía, iniciando la conferencia, que la gracia más grande que puede tener una persona es tener la fe en Jesús. Y la pérdida más grande, la desgracia más grande, es no conocer a Jesús. Qué hermoso que Dios nos hizo nacer en una familia cristiana, católica, que además tiene la plenitud de la revelación y de las verdades. Nuestros hermanos separados, cuando hablamos de cristianos, y aquí no colocamos a los mormones ni a los testigos de Jehová, pero sí a las otras denominaciones, es cristiano el que cree en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que cree que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, que es el único Salvador, y que cree en la vida eterna. Ese es cristiano. Y bueno, es católico el que tiene la completa, ¿verdad? Por eso católico es total, revelación de la fe, y todos los misterios de la fe, y todo lo que Cristo ha enseñado. Digamos la verdad completa. Qué gracia enorme el haber nacido católico. Yo todos los días, todos, lo primero que hago cuando me despierto, la señal de la cruz, es darle gracias a Dios por haberme creado, redimido, hecho cristiano, haber nacido en una familia católica. Después le doy gracias por haberme hecho salesiano, sacerdote, carismático, mariano, párroco de Lagunillas en Venezuela, y ahora confinado, jubilado aquí, sin sueldo, pero evangelizando. Pero siempre le doy gracias al Señor por haber nacido en una familia católica y desde niño haber conocido realmente quién es Jesús de Nazaret y haberlo recibido también por medio de la comunión en mi corazón. Entonces, mis hermanos, este es Jesús de Nazaret, el nombre de Dios Salvador. Era invocado una sola vez al año, le había dicho por el sumo sacerdote. Ahora nosotros invocamos a Jesús continuamente y le decimos, Jesús, tú eres el amigo que nunca falla. Tú eres mi Salvador. ¿Qué diferencia hay ahora entre Salvador y Señor y Rey? Bueno, Salvador, porque es el que salva del pecado, de la muerte eterna, que es el infierno, y de todos los males. Y es, o Kyrios, Señor, porque Señor se le daba esa expresión a los dioses. De hecho, los cristianos que morían por decir que Jesús era o Kyrios, el Señor, o sea, Dios. ¿Verdad? Y Jesús es el dueño de mi vida, es el Rey, dueño y Rey. Entonces Jesús es aquel a quien yo le pertenezco, aquel que me da instrucciones, aquel que me manda, aquel que tiene planes sobre mi vida.
O sea, yo hago lo que Jesús quiere. Yo hago lo que Jesús manda. Por eso Él es mi Señor. Él es mi Rey, ¿verdad? Pero también es mi amigo que nunca falla, mi Salvador, el mejor amigo de mi corazón. Tiene que ser así, agradeciéndole al Señor nuestro Dios. Y ya que nos da también tanta oportunidad, ahora estamos en coronavirus y en pandemia, como dice la Virgen Santísima, lo tocaremos también, repito, el próximo jueves, Dios mediante, en Medjugorje, la confesión frecuente, porque ahí tenemos el perdón de Jesús de Nazaret, que se nos da a través de la iglesia. Y cuando una persona está en la gracia de Dios, Dios habita en él. Y si muere en gracia de Dios, va al cielo. Quizá pase primero por el purgatorio para limpiar algo todavía. Algunos entrarán derecho en el cielo. La mayoría de nosotros probablemente pasaremos primero por el purgatorio. Si me muero antes, que ustedes ofrezcan varias misas por mí, por favor. En serio. Y si ustedes fallecen antes, pues yo también prometo ofrecer misa por ustedes, porque la reparación del purgatorio es sumamente importante. Le doy gracias al Señor. Te doy gracias, Jesús. Primero a ti, Padre amado, por habernos enviado a tu Hijo por amor. Segundo, Jesús, a ti por haberte encarnado y luego haber dado tu vida, muerto y resucitado para mi salvación y la de mis hermanos. Y a ti, Espíritu Santo, que ahora haces presente con la Virgen María y la Iglesia la salvación que Jesús mereció en la cruz. La Virgen había dicho, y ahora le pido a nuestra Madre, que oremos por los que no han experimentado el amor de Dios. En el fondo es por los que no conocen a Jesús como Salvador de su vida. Con ese amor misericordioso, Virgencita, oremos por esos seres queridos nuestros, que algunos se comportan como ateos, otros dicen que son ateos, otros que creen, qué sé yo, en un Dios que cree que Dios es el mismo. No, no es el mismo. Nuestro Dios es único. Jesús es Dios, Hijo de Dios. No es lo mismo que creer en otra religión. Por eso, mis hermanos, damos gracias al Señor, damos gracias a la Virgen. Le pedimos a Dios que les bendiga ricamente. Y bueno, tenemos espacio para unos 3-4 minutos de pregunta para darles una bendición con Jesús, el Señor, el que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ok, la primera, si Jesús es el único que salva, entonces un judío que hace lo que dice su religión y vive en su fe, no se salva, pues no cree en Jesús. Se salva por lo que hizo Jesús, no por su religión. Y se salva, Jesús le va a aplicar a esa persona su salvación. Tiene menos oportunidad de salvarnos que nosotros, por supuesto. Le va a aplicar si esa persona trató de obrar rectamente, cumpliendo esos mandamientos que están inscritos en la naturaleza humana. Cualquier persona de otra religión, si tiene buena voluntad, si se esfuerza por portarse bien, va a salvarse no por su religión, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Y luego por esa salvación que luego se la aplicará por medio de la iglesia, evidentemente. Eso está claro en la doctrina de la iglesia. En las religiones hay semillas de verdad, decía San Agustín. Algunos elementos de verdad los hay, pero la verdad y de quién es el Salvador, evidentemente, está solo en el cristianismo. ¿Otra pregunta? Sí, ¿cómo es el pecado contra el Espíritu Santo? Ya lo expliqué, pero vuelvo a insistir un poquito. Comete pecado contra el Espíritu Santo la persona que no quiere, aún dándole Dios la oportunidad, entrar en el cielo. La persona que no quiere ser perdonado. La persona que no quiere el bien, sino que quiere el mal. Y entonces esa persona se cierra a la acción del Espíritu Santo. No es que Dios no estuviera dispuesto a perdonar si hubiera arrepentimiento.
El pecado es que no hay arrepentimiento, porque ella no quiere que haya arrepentimiento. Oh, qué misterio de iniquidad. Es mejor no pensar mucho en ello, ¿verdad? Pero cuando Jesús lo dijo, tiene que haber algunos casos de pecado contra el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Otra Padre, pregunta? tengo a alguien muy cercano que no ve la urgencia de depender en Jesús. ¿Cuál es su forma de lidiar con alguien así? No te entendí, que no ve. Dice, tengo a alguien muy cercano que no ve esa urgencia de depender de Jesús. ¿Cuál es su forma de lidiar con alguien así? Bueno, pues cumpliendo lo que la Santísima Virgen María nos ha dicho en Medjugorje. ¿Qué nos ha dicho? Rezar todos los días el Santo Rosario por esa persona. Ayunar a pan y agua los miércoles y los viernes por esa persona. Ofrecer Eucaristía por esa persona, la Santa Misa. Y luego, pues, las oraciones que se hacen por esa persona. No tratar uno de convertirla por la propia palabra, darle testimonio de vida, amar a esa persona y eso sí, orar perseverantemente y se salvará, evidentemente. Yo les invito, además del rosario, creo mucho en la coronilla de la misericordia. Jesús llegó a decir que si una persona está agonizando y no hay un sacerdote que pueda administrar el sacramento de la confesión o la unción, que si hay alguien que rece la coronilla de la misericordia en ese momento, esa alma se salvará por esa coronilla de la misericordia. Importante eso. ¿Otra pregunta? Si en un Dos momento más. desesperado uno encuentra una iglesia cristiana, ortodoxa, griega, evangélica, y se mete ahí para orar, ¿estamos haciendo algo malo? Si no hay una católica y quieres entrar ahí a orar, pues no, esporádicamente no estás haciendo nada malo. Cuando entramos en una iglesia evangélica, cultos evangélicos, no debemos hacerlo porque no son las mismas verdades de fe y corremos el riesgo de que realmente nos vayamos de la iglesia católica a la iglesia evangélica, desviarnos de algunas verdades de fe. Ahora, los hermanos ortodoxos tienen la misma fe que nosotros, ¿entendido? Hay la iglesia católica ortodoxa y luego la iglesia ortodoxa. Ellos tienen el sacerdocio, tienen los 7 sacramentos. Los hermanos separados solo tienen un sacramento, el bautismo. Incluso, por ejemplo, si en un lugar no hay iglesia católica, solo hay iglesia ortodoxa y hay un católico en ese lugar, se puede confesar con un sacerdote ortodoxo. Yo he confesado una persona ortodoxa en Venezuela que no había iglesia ortodoxa y esa persona quería confesarse y yo como católico podía confesar también ese ortodoxo, porque ellos están en comunión de fe con nosotros. Lo único prácticamente que no aceptan es al Papa como el pastor de la iglesia, la autoridad de la iglesia, pero las verdades de fe son las mismas. Eso es importante. Ahora, que una persona, tú me hizo la pregunta, entrar en una iglesia cristiana evangélica, yo le diría, búscate un sacerdote, busca en donde vayas una familia católica, ¿verdad? Porque el pastor te va a tratar de echar las redes, evidentemente. Pero no hablaba de un templo hinduista, de un templo budista, de un templo musulmán. Son cosas ya diferentes. Yo sé que hay gente que ha entrado en alguna mezquita como turismo, no hay problema. Siempre hay que ir orando, pero ir a un templo hinduista yo no se lo aconsejo. O sea, yo sé que tiene su arte, su cultura, pero es bien pesado todo eso porque realmente es algo muy contaminante a mi modo de ver. A mí me llevaron en Malasia, me está acusando, me están escuchando aquí, se lo agradezco porque también por cultura, además como sacerdote, y yo dije, no, es algo horrible, me dolía la cabeza, realmente por lo pesado que era el ambiente en esa parte hinduista, evidentemente. Bien, tenemos que concluir aquí, lo siento, no sé si hay una más, una sola, porque acuérdense que yo tengo que terminar antes de las 12, un Dice cuarto de hora. Padre, solamente quería preguntarle,
por ejemplo, hay esposos que piensan que porque la esposa es religiosa y porque es bastante practicante, ellos se van a salvar. Sin ellos, sí, vaya. No Sin logro ellos, entender. No, ¿me puede repetir otra vez con más claridad? hay esposos que piensan que porque la esposa es religiosa y, y es católica practicante, ellos se van a salvar. Sin ellos hacer las cosas como debe ser, digamos, van a misa, pero no participan en fin, no son practicantes, digamos. Bueno, hay un error y un riesgo, ¿no? O sea, si esa persona muere en pecado mortal y normalmente como uno vive así muere, corre el riesgo de perderse. Ahora, evidentemente, hemos hablado mucho de que si alguien en la familia ora, ayuna, en verdad pide la misericordia de otra persona, Dios le dará la conversión. Lo otro es muy cómodo y muy fácil. Pero habría que decirle, ¿por qué no piensas esto? La esposa come por ti, tú no comas y vas a ver cómo creces. O sea, evidentemente es un razonamiento que es como tentar a Dios. Es un razonamiento también de ignorancia, pensando que como la esposa sí es católica, él ya es salvo. Vamos a ser juzgados por cada uno por nuestras buenas obras o nuestras malas obras. O sea, hay un juicio particular de cada persona. La salvación, aunque haya una influencia del racismo, ¿verdad? Sin embargo, la salvación es personal. Que cada persona acepte o no acepte a Jesús de Nazaret. Si lo acepta la esposa y él no lo acepta, no se va a salvar. Ahora, si la esposa ora tanto y es tan buena y tal, pues espero que lo llegue a aceptar. No se va a salvar solo porque la esposa es buena, sino porque la bondad de la esposa logró que él un día sea bueno también y que también acepte. Evidentemente, tiene que haber un cambio en su corazón, aunque sea en el momento de su muerte, antes del momento de su muerte. Querido hermano, bueno, le recuerdo a los que se conectaron un poquito tarde que estamos ahora empezando a las 4:30 hora de Miami. Yo tengo que concluir antes, ya les voy a dar la bendición ahora. Les esperamos el próximo jueves. Siempre les pido que oren por mí. Quizá la doña Adelita le dirá o Sandra algún aviso después de darle la bendición. Los quiero mucho. Echen para adelante. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda abundante sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén. Viva Jesús, el Salvador, en Él confiamos. Amén, Padre, gracias. Muchas Bendiciones. gracias, Padre. Gracias. Gracias. Dios lo bendiga, Padre. Feliz tarde y feliz noche.